En sentido estricto, el inicio de la gestión pública del ambiente y de los recursos naturales en México data del año 1917, cuando fue adoptada una nueva constitución, la cual promovió cambios que implicaron una gran reforma política y administrativa. En esta nueva Carta Magna queda establecido que la propiedad y potestad de las tierras y aguas corresponde originalmente a la nación, por lo que se estableció que ésta podía, en todo momento, imponer a la propiedad privada las modalidades que dictara el interés público, así como regular, en razón del bienestar social, el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación, con objeto, entre otras cosas, de regular su uso y cuidar su conservación. En nuestro país, la Constitución provee un soporte jurídico que posibilita una gestión para la biodiversidad entendida como bien público. Podemos encontrar precedentes de la Semarnat desde la década de los 20. Surgió entonces una gestión ambiental con una visión eminentemente productivista en el marco ideológico del nacionalismo revolucionario. De los recursos naturales en tres subsectores: el forestal, el pesquero y el hidráulico. La primera ley forestal fue expedida en este contexto en 1926. Más adelante, en los años 40, fue promulgada la Ley de Conservación de Suelos y Agua, y 30 años más tarde se publicó la Ley para prevenir y controlar la contaminación ambiental. En 1972 nació la Subsecretaría para el Mejoramiento del Ambiente dentro de la estructura orgánica de la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia. Ese mismo año sucedieron dos acontecimientos importantes en cuanto al establecimiento de la noción de sustentabilidad como paradigma. El reporte del Club de Roma titulado Los límites del crecimiento y la celebración de la primera cumbre de la Tierra, llevada a cabo en Estocolmo, Suecia. Ambos eventos criticaban y ponían en duda la idea de crecimiento y desarrollo infinitos en el contexto limitado de nuestro planeta. A la par motivaron la aparición y el impulso de movimientos ambientalistas, sobre todo en los países industrializados. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fue promulgada en 1976. A partir de ella, la responsabilidad sobre los asuntos del ambiente y de los recursos naturales se distribuyó entre la Secretaría antes mencionada y las de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, la de Agricultura y Recursos Hidráulicos y la de Reforma Agraria. Teniendo dicho referente el 25 de agosto de 1978, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que fue creada la Comisión Intersecretarial de Saneamiento Ambiental. Formaron parte de ella las secretarías señaladas, al igual que las de Estado y departamentos administrativos, de Patrimonio y Fomento Industrial, de Programación y Presupuesto, de Educación Pública, de Trabajo y Previsión Social, de Defensa Nacional, de Marina, el Departamento de Pesca y el Departamento del Distrito Federal. 4 años después, en 1982, se logró una reforma a la Constitución con el objetivo de crear instituciones y definir las bases jurídicas y administrativas para la protección del ambiente. De este modo, para garantizar el cumplimiento de las leyes y reorientar la política ambiental del país en el sentido de dar un espacio a las temáticas ambientales, se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, SEDUE. Finalmente se tomaban en cuenta los límites de la naturaleza y se consideraba lo que podía resultar hoy obvio. A medida de que el desarrollo económico iba en ascenso, también la depredación de los recursos naturales. El mismo año fue promulgada la Ley Federal de Protección al Ambiente. En 1987 apareció el informe Brundtland, el pilar tecnocrático de posiciones ideológicas como el capitalismo verde, la modernización ecológica, la economía verde. Ese documento coincide con la aparición del periodo neoliberal en nuestro país, que aceleró la reducción del aparato estatal y la privatización de la economía. En lo que concierne al ambiente, todo ello representó un nuevo énfasis en la perspectiva productivista de los recursos naturales, pero ahora desde la lógica de la desnacionalización. En 1988 se publicó la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la cual representa la base de la política ambiental en México. Un año después tuvo lugar la creación de la Comisión Nacional del Agua como autoridad federal de los ámbitos de la administración del agua, vigilancia en el cumplimiento de la normatividad sobre descargas y tratamientos hídricos y protección de cuencas hidrológicas.
En el contexto internacional de la Declaración de Río de Janeiro en 1992, la CEDUE se transformó en la Secretaría de Desarrollo Social y fue creado el Instituto Nacional de Ecología, hoy Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa. Tras esta declaración, el paradigma del desarrollo sustentable se posicionó como el discurso oficial a nivel mundial para abordar las temáticas ambientales. La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Semarnat, fue creada en diciembre de 1994 como respuesta a la necesidad de planeación del manejo de recursos naturales y políticas ambientales desde una lógica integral. Dicha Secretaría articuló objetivos económicos, ambientales y sociales. Su punto de vista se nutrió de las reformas de 1992, a donde se define el desarrollo sustentable como el proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Finalmente, el 30 de noviembre del año 2000, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fue reformada y adicionada. De este modo se creó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, con el objetivo de lograr una gestión funcional que haga posible impulsar una política nacional para proteger el ambiente. La política ambiental es, por consiguiente, una política de Estado. Un año después, México se convirtió en el primer país latinoamericano en firmar el Convenio de Estocolmo para proteger la salud humana de los contaminantes orgánicos persistentes. Hasta aquí la perspectiva productivista con que fueron considerados el ambiente y los recursos naturales en las políticas del Estado mexicano desde 1917 continuó. La noción de productivismo refiere a la premisa que hace de la productividad y del desarrollo económico medible el fin último de las sociedades. Con base en dicha lógica, la ciudadanía ha quedado marginada tanto en la confección de leyes como en la toma de decisiones en política ambiental. Más aún, el productivismo, paradigma cardinal de las políticas ambientales en nuestro país, ha conllevado una relajación en la aplicación de la normativa ambiental, subordinándola en mayor o menor medida a los intereses del capital. Situación que se acentuó durante el periodo neoliberal, es decir, desde la segunda mitad de la década de los 80 hasta el 2018. La Semarnat tiene la misión de incorporar en las distintas dimensiones de la sociedad y la función pública criterios e instrumentos que permitan asegurar la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país para lograr una política ambiental integral e incluyente a través de lo cual se pueda conseguir el desarrollo sustentable. Estas cumbres y acuerdos ambientales internacionales sirven para llegar precisamente a acuerdos o firmar compromisos también y establecer mayores lazos de lucha a favor del medio ambiente. Esta primera conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Humano, que se llevó a cabo en Estocolmo, Suecia, en 1972, es la primera reunión a nivel internacional, podemos llamarle que la más reconocida porque, es la primera que pone al medio ambiente como un tema prioritario en la agenda política de los países. Anteriormente a esta conferencia de las Naciones Unidas, pues hubo también reuniones entre estados, pero no con la importancia que tuvo esta conferencia de 1972, porque por primera vez se perfila una agenda, un diálogo de la problemática ambiental que ya empezaba a ser cada vez más latente. Se convierte en una punta de lanza para las siguientes reuniones. Y en el Convenio de Viena de 1985 se habla sobre la problemática de la capa de ozono, el adelgazamiento debido a los altos contaminantes de la atmósfera, y ya en el Protocolo de Montreal de 1987, pues sirve para acordar compromisos para evitar que los países sigan emitiendo altos índices de contaminantes. La Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, Brasil, de 1992,
pues es una de las más recordadas por el número de países que se incluyeron y porque en sus deliberaciones estuvo la comunidad científica y también la sociedad civil. No fue solamente una reunión entre gobiernos, también su importancia radica en que presentó al desarrollo sustentable como la guía de los gobiernos para equilibrar el aspecto económico, social y del medio ambiente. El Protocolo de Kioto en Japón de 1997 pues es un acuerdo entre los países para evitar emitir agentes contaminantes a la atmósfera, sobre todo el dióxido de carbono. El protocolo define la problemática del cambio climático. Y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sustentable, que se llevó a cabo en Johannesburgo, Sudáfrica, en el 2002, verifica los avances de la Cumbre de Río, es decir, 10 años después. Invita a la iniciativa privada a fortalecer la lucha contra la problemática ambiental y establecer también mayores lazos entre los estados. En la cumbre de Copenhague, Dinamarca, en el 2009, pues aquí lo que se recuerda es que existió una confrontación entre dos bloques, entre países desarrollados y los subdesarrollados o en vías de desarrollo. Los desarrollados que aprobaron ciertos acuerdos, con los que no estuvieron de acuerdo, lógicamente, el otro bloque. Entonces, al final existe una ruptura entre los compromisos. La conferencia sobre el cambio climático aquí en nuestro país, en México, en el 2010, pues trató la problemática sobre el cambio climático, también representó esta idea no solo de luchar en contra del cambio climático, sino de entender que nos debemos adaptar a estos cambios. Propone la creación de un fondo verde, se propone en ese momento un fondo donde todos los países iban a colaborar y que serviría para financiar precisamente proyectos a favor del medio ambiente, sobre todo en los países que se encuentran en vías de desarrollo. La conferencia y cumbre de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible, Río de Janeiro 2012 y después en Nueva York en el 2015, pues 20 años después es para verificar los avances que existieron desde el año 1992. Viene a reforzarla precisamente la cumbre de Nueva York, donde se establece la agenda hacia el 2030. Y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en París, Francia, en el 2015, pues fue considerada muy exitosa porque logró definir compromisos por una parte y establecer un nuevo pacto que sustituya al Protocolo de Kioto de 1997 y consolidar la economía verde. Se entiende esto como el Acuerdo de París.